y en esta oportunidad voy a estar compartiendo con ustedes el tema de filtro de comunicaciones. Iniciamos la temática explicando el filtro de pasa baja. Este es un tipo de filtro electrónico que consiste en un circuito formado por un resistor y un capacitor y está caracterizado por permitir el paso de las frecuencias más bajas y atenuar aquellas frecuencias que son más altas. Voy a explicarles ahora el funcionamiento. Esta capacidad de permitir el paso de algunas frecuencias lo logra tomando como referencia un parámetro que se llama frecuencia de corte. El filtro elimina las frecuencias que son superiores a esta frecuencia de corte y permite el paso de las frecuencias que están por debajo de esta. En la figura A vemos la forma más básica de diseñar un filtro paso bajo, y en la figura B observamos un filtro paso bajo que está diseñado con un amplificador inversor. En el filtro pasa baja, la impedancia de realimentación está formada por una resistencia y por un capacitor en paralelo, y en la entrada inversora se conecta una resistencia. ¿De qué manera funcionan estos circuitos? En general, el filtro requiere de dos terminales de entrada y dos terminales de salida. En el primer caso vamos a explicarlo de manera sencilla con la figura A. El condensador va a presentar una oposición al paso de las corrientes debido a las frecuencias bajas, y él forma un divisor de tensión con la resistencia, y aparecerá sobre él casi toda la tensión de entrada. Para las frecuencias altas, el condensador presentará poca oposición al paso de la corriente. En esta banda de frecuencias, que es la llamada banda de paso, en el caso del filtro pasabajas, esta frecuencia es desde 0 Hz hasta la frecuencia que hemos denominado FH. Cuando las frecuencias son superiores a este límite de FH, se tiene una atenuación en el voltaje de salida, pero a una frecuencia especificada como FS, que está definida por la banda de paso, pero debe existir una atenuación mínima. La banda de frecuencias mayores a FS es llamada banda de paso, y la banda de frecuencias que está justo en medio entre FH y FS es conocida como banda de transición. En cuanto a las aplicaciones en la actualidad, estos filtros pasabajo tienen una diversidad de aplicaciones. Entre ellas están impulsar subwoofer y altavoces, para bloquear aquellos lanzamientos altos que no se pueden difundir de manera eficiente. Los transmisores de radio también utilizan filtros de pasabajo y los utilizan para bloquear las emisiones de armónicos que pueden causar interferencias con otras comunicaciones. De igual manera, también los filtros de pasabajo se aplican en el control de tono de guitarras eléctricas. De hecho, muchas guitarras eléctricas utilizan un filtro de pasabajo para reducir la gran cantidad de agudos en el sonido. Otra utilización se encuentra en los sintetizadores analógicos. Ellos juegan un papel muy importante en el modelado de sonido de la música electrónica creada con estos sintetizadores. Estos filtros pasabaja ofrecen además una serie de ventajas y desventajas que se las muestro a continuación. Entre las ventajas tenemos que estos filtros poseen una buena linealidad, no requieren alimentación y poseen un amplio margen de tensiones y corrientes. Por su parte, entre las desventajas está que cada etapa tiene una impedancia de salida que afecta a la siguiente etapa y una impedancia de entrada que afecta a la anterior, lo que dificulta la conexión en cascada, es decir, en serie. Y otra desventaja es que la ganancia de paso en la banda de paso es siempre la unidad. Otro filtro utilizado en las comunicaciones es el filtro pasa alta. Un filtro pasa alta permite el paso a través del mismo de todas las frecuencias superiores a su frecuencia de corte sin atenuación. Las frecuencias por debajo del punto de corte serán atenuadas. Es importante tener presente que cuanto mayor es la pendiente de atenuación, mayor es el desplazamiento de fase dentro de la banda de paso. Y esto se los voy a explicar a continuación. Acá tenemos entonces el diagrama eléctrico. Como podemos observar en la figura A, el filtro pasa alto es un circuito RC en serie, el cual tiene una caída de tensión en la resistencia, la cual es su salida.
Si se estudia este circuito con componentes ideales para frecuencias muy bajas en corriente continua, tenemos que el condensador se va a comportar como un circuito abierto. Siendo el condensador un circuito abierto, él no va a dejar pasar la corriente a la resistencia y la tensión que se va a crear será cero. Para una frecuencia muy alta, idealmente infinita, el condensador se comportará como un cortocircuito, es decir, como si no estuviera, por lo que la caída de tensión de la resistencia será la misma tensión de entrada, lo que significa que dejaría pasar toda la señal. En la figura B tenemos el diagrama del filtro pasa alta utilizando un amplificador. Todo filtro pasa alta tiene una frecuencia de corte superior, debido a que ningún dispositivo realizable físicamente puede tener un ancho de banda infinita. Por eso se considera que el filtro pasa altas es un dispositivo que deja un rango de frecuencias para aplicación específica. Veamos cuáles son esas aplicaciones. Las aplicaciones más comunes para los filtros pasa altas son, en primer lugar, reducir sonidos indeseados en sistema de audio. Ellos eliminan o por lo menos reducen la información indeseada en el espectro de audio por debajo de 40 Hz a 70 Hz, como por ejemplo el ruido del viento, que puede ser captado por el micrófono, o la respiración de una persona, que va entre 40 y 70 Hz. Todos estos sonidos son reducidos o eliminados por este filtro. También sirve de protección de altavoces, pues estos filtros eliminan la señal de subaudio para proteger los altavoces contra daños y evitar pérdidas de potencia en el amplificador. El estruendo de tapa que va entre 5 Hz y 30 Hz. Otra aplicación importante que tenemos es la eliminación de ruidos que provienen de la red eléctrica. Estos oscilan entre 50 y 60 Hz en un circuito cuyas señales fueran más altas. Estos filtros pasa alta se emplean para el acoplamiento capacitivo en las entradas de muchos amplificadores de audio, para evitar la amplificación de corriente continua que puede generar un daño en el amplificador. Determinado rango de frecuencia de una señal y atenúa el paso del resto. Tienen una banda de paso entre dos frecuencias de corte, una inferior y otra superior. Vamos a ver cómo funciona este tipo de filtros. Acá tenemos tres posibilidades. En la figura A observamos un circuito simple de este tipo de filtro. Como podemos observar, es un circuito RCL que contiene un resistor, un inductor y un condensador. En este se deja pasar la frecuencia de resonancia, que sería la frecuencia central, y también las componentes frecuenciales próximas a esta. En el caso de la figura B, tenemos otra forma de construir un filtro pasabanda. Se puede usar un filtro paso bajo conectado en cascada, es decir, en serie, con un filtro de pasa alta. En estos tiene que haber un rango de frecuencias que ambos dejen pasar. Para ello es importante tener en cuenta que la frecuencia de corte de pasa baja sea mayor a la de pasa alta, a fin de que la respuesta global sea pasabanda, esto es, que haya solapamiento entre ambas respuestas de frecuencia. Y por último, en la figura C, vemos un filtro activo de pasabanda con amplificador operacional. ¿Cuál es la diferencia entre estos? La diferencia está en que el circuito que llamamos filtro pasivo se compone de resistores y capacitores, pues estos son elementos pasivos. Y aquel que llamamos filtros activos está compuesto por dispositivos activos como amplificadores operacionales o transistores. Y en un filtro activo, la salida puede ser de igual o de mayor magnitud que la entrada. Un filtro ideal sería el que tiene unas bandas pasantes y de corte totalmente planas y unas zonas de transición entre ambas. Nulas. Pero en la práctica esto nunca se consigue, siendo normalmente más parecido al ideal cuando mayor sea el orden del filtro. Para medir cuán bueno, por decirlo de esa manera, cuán bueno es un filtro, se puede emplear el denominado factor Q. Acá tenemos la gráfica. El filtro pasabanda tiene una curva de respuesta de frecuencia como la podemos observar allí.
Esta dejará pasar todas las tensiones de la señal de entrada que tengan frecuencias entre la frecuencia de corte inferior, FL, y la de corte superior, H. Las tensiones fuera de este rango de frecuencias serán atenuadas y serán menores al 70.7% de la señal de entrada. Ahora, ¿en qué lugares actualmente se aplican estos filtros pasabanda? La primera aplicación se encuentra en los ecualizadores de audio, pues estos hacen que unas frecuencias se amplifiquen más que otras. También los encontramos en el procesado de señales, pues estos ayudan a eliminar ruidos que aparecen junto a una señal, siempre que la frecuencia de ésta sea fija o conocida. También los podemos encontrar en dispositivos de radio, pues ellos pueden limitar los rangos de amplificación de estos equipos. Y también se utilizan mucho en los walkie-talkie, pues en estos se utilizan estos filtros para sintonizar las frecuencias deseadas y poder establecer las conexiones entre estos aparatos. Y de esta manera concluye esta presentación. Gracias por su atención.